En esta última parte de esta trilogía especial sobre el yo versus los otros, nos adentramos en una de las tensiones éticas más profundas de nuestro tiempo. ¿Debemos actuar según principios inquebrantables o según las consecuencias de nuestras acciones? ¿Qué lugar ocupa el individuo frente al colectivo? ¿Puede justificarse el sacrificio de uno en nombre del bienestar de muchos? Exploramos estas preguntas a través de la confrontación entre la ética deontológica y la ética consecuencialista, con ejemplos como los que se alejan de Homelas y distopías modernas que normalizan la pérdida de libertades en nombre de la seguridad. Pero también vamos más allá, abordamos la compasión como práctica transformadora, la soberanía del individuo como principio ético y espiritual, y la importancia de no perderse a uno mismo en un mundo que cada vez exige más sumisión al llamado bien común. Este episodio es una invitación a repensar nuestras bases morales, revisar el rol del Estado, cuestionar el uso de nuestros impuestos y mirar hacia la ética budista, por ejemplo, como una guía para la acción consciente. Una exploración honesta, sin concesiones, sobre cómo vivir una vida con integridad, libertad y propósito en un mundo que a menudo empuja en la dirección contraria. En uno de los episodios iniciales de la serie, mencionamos los problemas que significaba pensar la moral en oposición a practicarla, para poder entrenarse en la expresión de los valores. Esto lo vimos en conexión con el tema del pensamiento versus la contemplación. Quisiera destacar ahora otro problema fundamental, el de la prevalencia de la moral consecuencialista en la sociedad y en la academia. Esta es la moral predominante en las personas, al menos desde una óptica intuitiva, y considero que conlleva grandes perjuicios contra el bienestar de las personas a largo plazo. La ética deontológica y la ética consecuencialista son dos enfoques diferentes para pensar sobre la moral y sobre la moralidad y tomar decisiones morales. La ética deontológica se basa en la idea de que existen ciertas reglas o deberes morales que son inherentes en cierta forma a la naturaleza misma del universo y que estas reglas deben seguirse sin importar las consecuencias. Esto significa que en un sistema deontológico la moralidad de una acción está determinada por si sigue las reglas más que por las consecuencias de la acción en sí. La ética consecuencialista, por su parte, se basa en la idea de que la moralidad de una acción debe juzgarse en función de las consecuencias que produce. En otras palabras, una acción se considera moral si conduce a buenas consecuencias e inmoral si conduce a malas consecuencias. Esto significa que en un sistema consecuencialista, la moralidad de una acción está determinada por su resultado más que por si sigue una regla en particular. ¿Qué es aquello que implica buenas consecuencias? Esta es una pregunta que está más allá de lo que queremos abordar en este apartado. Si bien se suele decir algo así como el mayor bien para el mayor número, que a su vez nos lleva a otro tipo de preguntas como ¿qué significa exactamente ese bien, entre comillas? Hay varias razones por las que algunas personas podrían argumentar que la ética deontológica tiene ciertas ventajas frente a la ética consecuencialista y viceversa. Por ejemplo, una de las razones por las cuales la ética deontológica podría ser más propicia es que proporciona reglas claras y objetivas para determinar la moralidad de una acción, mientras que la ética consecuencialista puede ser más subjetiva y conducir a dilemas morales. Por ejemplo, en un sistema deontológico siempre es inmoral mentir, mientras que en un sistema consecuencialista la moralidad de la mentira dependerá, digamos, de la situación específica de las consecuencias de la mentira.
Otra razón es que la ética deontológica pone un fuerte énfasis en el valor inherente de todos los individuos y en la importancia de tratar a las personas con respeto y dignidad. Esto significa que en un sistema deontológico ciertas acciones, como el asesinato o el robo, son siempre consideradas inmorales, independientemente de las consecuencias que puedan producir. Por el contrario, en un sistema consecuencialista, la moralidad de estas acciones podría juzgarse de manera diferente según las circunstancias. Por su parte, un consecuencialista podría argumentar que su tipo de ética favorece la flexibilidad, ya que dicha ética, se enfoca en el resultado de una acción en lugar de adherirse a reglas específicas, ¿no? Como generando mayor apertura a considerar nuevas situaciones y cambiar sus consideraciones éticas. Por otro lado, podría plantearse como ventaja que la ética consecuencialista, al priorizar la maximación de las buenas consecuencias y la minimización de las malas, genera un mayor enfoque en lograr resultados positivos en lugar de simplemente seguir reglas que no siempre generan los mejores resultados, desde cierta óptica, ¿no? Sin embargo, lo que sucede a menudo es que el consecuencialismo suele volverse extraño y tiene resultados nefastos, llevado, valga la redundancia, a sus últimas consecuencias. Esto es así porque siempre podemos encontrar bajo este sistema múltiples razones para sacrificar, por ejemplo, las libertades individuales y el bienestar de la persona en favor de un llamado bien mayor. Por su parte, la deontología, no exenta de sus propios puntos débiles, ha hecho demasiado hincapié, a mi criterio, en el deber desconectado del ser humano, ¿no? Como esta cosa de seguir el deber sin importar si eso que sigo es algo bueno para mí y me beneficia en algo y hace que mi vida florezca o no. Pese a ello, creo que tiene mayor potencial, ¿no? Si tomamos al menos estos dos marcos de referencia ética, tiene mayor potencial que la ética consecuencialista en la medida que logremos avanzar en una especie de deontología centrada en la persona, más que en el deber, y velar por el valor como un fin en sí mismo, porque emana de aquellas cosas que le hacen bien al individuo. Preguntarse entonces, ¿le hace bien esto al individuo? Debería ser el compás moral. En tal caso, muchas veces va a ser justo mentir, por ejemplo, para salvar a una persona, ¿no? Tomando en cuenta ese caso. Pero si por el contrario entramos en pensamientos consecuencialistas, siempre podemos encontrar buenas razones para sacrificar a una persona en beneficio de muchos. En la historia que mencionamos en el episodio anterior, Los que se alejan de Homelas, escrita por la autora estadounidense Ursula Le Guin, en la ciudad de Homelas, ¿no? Esta es una sociedad utópica donde la gente es feliz y vive, ¿no? Como en una máxima prosperidad imaginable. Sin embargo, la felicidad de la gente de Homelas depende del sufrimiento de un niño que está encerrado en un sótano, aislado y maltratado. Algunas personas en Homelas son conscientes de esta situación y eligen alejarse de la ciudad en lugar de vivir en una sociedad que depende del sufrimiento de un niño. Desde una perspectiva moral, la historia plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la felicidad y hasta qué punto es aceptable sacrificar el bienestar de un individuo por el bien mayor de una sociedad. Algunos pueden argumentar que la gente de Homelas es egoísta por elegir vivir en una sociedad que depende del sufrimiento de un niño, mientras que otros pueden argumentar que su decisión está justificada porque desconocen el sufrimiento del niño, porque su propia felicidad trae beneficios a la sociedad en general. Algunos ven tal escenario como horrible. ¿Cómo podemos vivir haciendo que un niño experimente los mayores horrores posibles? Y en base a ello rechazan ese mundo.
Pero muchas personas, bajo la mirada consecuencialista, bien llegan a la conclusión de que objetivamente es un mundo mucho mejor que lo que tenemos ahora en la vida real, ¿no? En el día a día. Donde muchas personas, muchas más personas sufren en el día a día, ¿no? Tenemos que visualizar Omelas como el lugar donde para todo el mundo, salvo para ese niño, existe el mayor bienestar y la mayor satisfacción posible, la mayor riqueza material, la mayor riqueza cultural, etc., ¿no? Por su parte, también existen muchos individuos en la vida real que, como el niño en Omelas, son personas que cargan en sus hombros el peso de mantener a la sociedad en un nivel de prosperidad mayor. Son las personas que con su trabajo y esfuerzo crean valor en el mundo. ¿Y qué hace la sociedad con esas personas? Bueno, las suele exprimir al máximo, por ejemplo. Aquellos que cobran los mayores salarios también se les quita la mayor tajada posible, ¿no? En materia de, por ejemplo, de impuestos. Aunque no siempre mayor salario implica mayor productividad. Pero esa es la línea, ¿no? Muchos justifican que esto está bien porque se hace por un bien mayor. Pero esto no es diferente de una sociedad donde el bienestar existe a expensas del tiempo de vida de los demás, que es robado sin elección. Porque la parte del salario quitado es energía que se requirió, ¿no? Es energía que requirió tiempo de vida personal, tiempo usado para producir e intercambiar bienes y servicios. El tiempo adicional que yo paso por día trabajando, que va para el Estado, es tiempo que no puedo dedicar a estar con mis hijos y mi familia o a volcar en actividades de calidad que yo juzgue que valen la pena. Se podría objetar que esos impuestos vuelven en materia de servicios, pero los servicios podrían también pagarse en base a una transacción voluntaria, como con otras prestaciones que uno necesite por las cuales paga. Y si bien también podemos encontrar objeciones a este último argumento, el punto no es ese, como veremos a continuación, ¿no? Por ejemplo, decir que hay personas que no pueden pagar por servicios que necesitan. Pero no ese es el punto, y vamos a ver a dónde es que vamos con este razonamiento. Desde una perspectiva deontológica, el dilema que plantea la historia de Omelas podría resolverse considerando los deberes y obligaciones morales que los individuos tienen entre sí. Como destacamos en la ética deontológica, lo correcto o incorrecto de una acción no se determina por sus consecuencias, sino por si se alinea con una regla o un deber moral. En el caso de Omelas, un deontólogo podría argumentar que es moralmente incorrecto permitir que continúe el sufrimiento de un niño para mantener la felicidad de la sociedad en general. Esto se debe a que, de acuerdo con la ética deontológica, como vimos, siempre es incorrecto tratar a otras personas como medios para un fin, en lugar de como fines en sí mismos. Como tal, la gente de Omelas tiene el deber moral de rechazar el sufrimiento del niño y encontrar la manera de crear una sociedad que no dependa del maltrato de los demás. Bajo esta visión, lo que está haciendo la sociedad en Omelas está mal, independientemente de los efectos positivos que ello pueda traerles. Y deberían aceptar que la realidad, sin el sacrificio, si bien a veces puede no ser igual de buena, es superior moralmente porque se trata a la persona como un fin en sí mismo y no se hace aritmética con el bienestar. Esto tiene un corolario importante para todo aquello que hacemos como sociedad, y es que el respeto por la persona y la construcción de una sociedad basada en el individuo como un fin en sí mismo, ¿no? Habilitando la posibilidad de que florezca en su prosperidad y bienestar, implica que a veces pueden haber consecuencias, digamos, no deseables de acciones basadas en principios. En el caso de Omelas, esto sería el hecho de que, por no sacrificar al niño y no obligarlo a sufrir, la sociedad ya no gozaría del mismo nivel de bienestar.
Si aceptamos la premisa de que tratar al niño como un medio para el bienestar de la población y no como un fin en sí mismo, y que provocar en él un enorme sufrimiento está mal, entonces debemos aceptar que la posición consecuencialista de la ética es equivocada, y todo aquello que se justifica en base a un bien para la sociedad, como por ejemplo la redistribución económica en base a impuestos, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, también está mal, en la medida que se trata a las personas y su tiempo y su esfuerzo y su energía como un medio y no como un fin en sí. No importa que nuestro bienestar se construya en sociedad en base a la interacción con otros, ¿no? Naturalmente, eso tampoco lo justifica, porque la premisa de tratar a la persona como un fin en sí misma implica velar por su libertad de conciencia y acción, por su autonomía, por su pensamiento independiente, apelando a la argumentación y el acuerdo voluntario con los demás. Esto es, que la persona pueda tomar sus propias decisiones sobre su tiempo y esfuerzo y no estar atado a la coacción por parte de otros. Pongamos otro ejemplo, extremo quizás. Imaginemos que alguien tiene la capacidad de eliminar totalmente la memoria de una persona sin que quede ningún cambio físico en ella a nivel cerebral o corporal. Imaginemos que esa persona decide abusar de otra y torturarla física y emocionalmente, pero luego borra la memoria y todo rastro de ese suceso. Imaginemos lo peor, una tortura física y emocional o un abuso sexual, pero luego no queda rastro de ello. Imaginemos que ese suceso ni siquiera dura unos minutos, imaginemos que dura menos de un minuto y luego ya ningún rastro de ello queda. ¿Está bien que esa persona torture a la otra y satisfaga, digamos, sus deseos sadísticos, pese a que no quede ninguna consecuencia negativa de ello? ¿Y qué objeciones realmente podemos hacer de las consecuencias para el agresor de que pierde un minuto de su vida en algo horrible, ¿no? Supongamos que solo lo hace una vez. Supongamos también que el agresor borra todo recuerdo del suceso para sí mismo. ¿Significa esto que no pasa nada? ¿Que está bien que esa persona torture a la otra? Lo único consecuencialista que se podría decir de todo esto es que la acción del agresor está causando en ese momento un sufrimiento a la otra persona. Pero entonces, decir que está mal hacer sufrir a otra persona, independientemente de las consecuencias ulteriores de ello, suena más a un principio que a una afirmación consecuencialista. Creo que a partir de esto debemos concluir que la tesis consecuencialista de la moral no es del todo correcta, y en el fondo lo que verdaderamente valoramos son ciertos principios inalienables, universales, ¿no? Y objetivos. Un tema que hoy en día ejemplifica muy bien este punto de un criterio consecuencialista versus uno de principios, justamente es el tema de los impuestos. Podríamos elegir vivir en una sociedad con mínimos impuestos, por ejemplo, para al menos garantizar ciertos servicios básicos para todos y protección para personas en situación de vulnerabilidad, y que todo lo demás dependa del acuerdo voluntario y libre de las personas. En tal escenario, si bien las personas no tendrían la protección de un estado de bienestar como el que existe ahora en muchas naciones, y muchos aspectos de la vida personal dependerían exclusivamente de uno, de su familia o de la ayuda voluntaria de otros, el tiempo de vida individual no es usurpado, bajo el principio de que la persona es un fin en sí misma, no un medio para garantizar los fines o las necesidades de los demás. Esto nos lleva a un mundo donde debemos hacernos verdaderamente responsables de lo que nos pasa y de lo que queremos en la vida. Por el miedo y la inseguridad que nos genera
la posibilidad de que muchas personas queden varadas a su suerte, preferimos una sociedad donde el voluntarismo extendido a todas las dimensiones de la vida es coartado. La línea de razonamiento sería que si los impuestos no se recaudan en una sociedad con principios deontológicos, es probable que el bienestar de los individuos en esa sociedad se vea afectado negativamente. Esto se debe a que los impuestos se utilizan, ¿no?, como para financiar bienes y servicios públicos como educación, salud, infraestructura, que son esenciales para el bienestar de las personas. Entonces se argumenta que sin estos bienes y servicios, las personas serían menos capaces de llevar vidas saludables y satisfactorias. Además, sin impuestos, el gobierno no podría satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, como alimentos, vivienda y seguridad. Y esto podría conducir a una pobreza más generalizada y malestar social. Pero también a su vez, se critica que si bien es posible que una sociedad con principios deontológicos pueda encontrar formas alternativas de financiar los bienes y servicios públicos, como a través de contribuciones voluntarias u otras formas de acción colectiva, no está claro que tal enfoque sea suficiente para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Como tal, se argumenta en consecuencia que es probable que el bienestar de los individuos en una sociedad sin impuestos se vea significativamente disminuido. Sin embargo, podríamos argumentar, como lo han hecho muchos economistas a lo largo de la historia, que una sociedad sin impuestos sería más próspera y que esto conduciría a mayores niveles de bienestar para sus ciudadanos. Según este punto de vista, los impuestos son una carga para el crecimiento económico porque reducen la cantidad de capital disponible para la inversión y la innovación. Al eliminar los impuestos, las personas y las empresas tendrían mayor cantidad de recursos para invertir en actividades productivas, lo que conduciría a un mayor crecimiento económico y mayores niveles de ingresos y riqueza. Y de hecho, lo que se observa hoy en día es que a mayor libertad económica en una nación, mayor prosperidad de sus ciudadanos y menor pobreza. Las naciones con mayor libertad económica son generalmente las más prósperas porque permiten que las personas y las empresas tomen sus propias decisiones económicas sin la interferencia del gobierno. Esto suele conducir a una mayor innovación, mayor competencia, mayor eficiencia, que hace que se impulse el crecimiento económico y el desarrollo en general. La libertad económica permite a las personas realizar libremente transacciones y contratos económicos con otros, lo que conduce a un mayor comercio e intercambio de bienes y servicios en general, y esto aumenta la productividad y la riqueza de una nación en términos generales. Además, la libertad económica permite que las empresas operen sin regulaciones ni restricciones excesivas, lo que fomenta como este espíritu empresarial y de inversión. Y esto conduce a la creación de nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias, así como a una mayor productividad e innovación, como hemos comentado. Entonces, en general, la libertad económica crea un entorno que promueve el crecimiento económico y el desarrollo y conduce a mayor prosperidad. Y esto va en la línea de reducir la existencia de impuestos o llevarlos a una dimensión cada vez más reducida. Pero este no es el punto fundamental de la línea de razonamiento que venimos desarrollando, sino que la justificación es por principios. De lo contrario, estaríamos cayendo en el error de justificar, ¿no?, la reducción de impuestos con una visión consecuencialista, porque el tiempo de vida de una persona es un fin en sí mismo y tenemos la obligación moral de respetarlo y no hacer lo que la sociedad de nomelas hace al sacrificar al niño indefenso, ¿no? Los impuestos son tiempo de vida, ¿no? Yo dediqué tiempo de mi vida acotada, la única que tengo, que es tomado para otra persona a criterio de un grupo de sujetos que representa al Estado, ¿no?
y no tengo ninguna decisión ni poder, y es tiempo de mi vida que he perdido. Podríamos argumentar que no es tiempo perdido porque se utiliza para X fin, que puede ser bueno. Pero aun si se utilizara para un fin que se podría catalogar de bueno, en el fondo hay una coacción. Yo no tengo libertad de decidir sobre mi tiempo, sobre mi energía vital, que es tomada por la fuerza. Y ese estado de las cosas, esa situación, es peor éticamente que uno en el cual yo tengo libertad de decidir qué hacer con mi tiempo. Porque yo soy un sujeto, todos somos individuos, que somos fines en sí mismos. El punto es que por principios, Homelas es una distopía. Es una distopia. Y hablaremos de esto con un poquito más de detalle a continuación a lo largo del episodio. El punto es que, por principios, Homelas es una distopia pese a las justificaciones consecuencialistas del bienestar que la tildan como algo mucho mejor de lo que el mundo realmente es. Porque, de hecho, en el mundo real sufren muchas más personas que en Homelas, ¿no? Y esto se puede trasladar al mundo actual. Como expuesto, digamos, el tema de los impuestos es una forma sencilla de ver este dilema, pero se aplica a muchas otras cosas. El tema de los impuestos es una cuestión de principios y a su vez recae en nosotros, como individuos libres, en tal escenario de mínimos impuestos o ningún impuesto, no dejar a los pobres o a los más necesitados a su suerte. Porque si bajo el miedo al desamparo seguimos glorificando la regulación del Estado, al final nos perdemos de establecer una sociedad donde el individuo es soberano y un fin en sí mismo. Y eliminamos la posibilidad, de hecho, de que haya personas que puedan experimentar, gozar de la totalidad de su tiempo de vida para los fines que uno mismo dispone, en su soberanía personal. Se habla del Estado como un medio para el bienestar de las personas y no como su enemigo. Pero esta visión se basa en la premisa de la confianza por encima de la verificación, digamos. Y como dijimos en un episodio anterior, por la naturaleza misma de la falibilidad humana, construir nuestras vidas y anhelos sobre esto es construir un edificio sobre un suelo roto y falso. No podemos, por principios, confiar que el Estado va a garantizar nuestro bienestar, porque en esencia es una institución de personas falibles que a menudo tienden a la corrupción, ya sea descarada y abierta, haciendo uso personal de fondos públicos, por ejemplo, o normalizada, como con la falsificación legalizada que representa lo que es, por ejemplo, la impresión de dinero, en la que incurren los estados constantemente y que produce inflación. Algunos, incluso, caen en el error de considerar que una ética deontológica basada en el ser humano como un fin en sí mismo puede justificar el uso de impuestos progresivos como un acto de justicia. Tal caso es contrario al espíritu de tratar al individuo como un fin y no como un medio. Una crítica que podemos hacerle en este sentido a la posición que han tomado muchos partidarios de las propuestas conceptuales de John Rawls, por ejemplo, quienes concluyen que deberíamos gravar impositivamente con mayor carga a los más ricos, es que se dirigen injustamente a un grupo específico de individuos y se los trata de manera diferente a los demás. Esto va en contra del principio de igualdad básica que propugna el propio Rawls incluso. Pero el autor lo combina con el principio de diferencia en el llamado principio de justicia como equidad, donde las desigualdades económicas se justifican en la medida que benefician a los más desfavorecidos. Bajo este marco, sería justo, por ejemplo, una mayor carga impositiva sobre los más ricos en la medida que esa riqueza se transfiera de alguna forma a los menos favorecidos en la sociedad. Si bien es importante destacar que la teoría de Rawls no se basa en la idea de que las personas realmente elegirían un sistema específico, sino en la idea de que deberíamos seleccionar como principios de justicia desde una posición de imparcialidad
sin conocer nuestras circunstancias personales, aunque una cosa eventualmente lleva a la otra, ¿no? En la posición original, las personas no conocen solo las políticas fiscales de una nación, sino todas las características de la sociedad en cuestión, incluyendo sus niveles de igualdad social, acceso a la educación, atención médica, seguridad, oportunidades de empleo y más. Pero los principios de justicia bajo este marco conceptual naturalmente llevan a considerar con mayor preferencia ciertos sistemas de carga fiscal, por ejemplo. Igualmente, si fuésemos a hacer el experimento mental de aplicar hoy en día el velo de ignorancia, tal como propone en la noción de la posición original, de forma un tanto distinta para, por ejemplo, elegir un lugar donde vivir, ¿no? En los hechos, elegiríamos nacer en las naciones con mayores libertades económicas, porque son en estas donde los más desfavorecidos están más aventajados que en el resto de los países. Aquí vemos cómo la concepción abstracta es una cosa y los resultados prácticos es otra. Sin lo último no podemos informar adecuadamente nuestras presuposiciones. Por ello, la ciencia empírica es una de las cosas más perfeccionadas que tenemos, porque contrastamos la teoría con la realidad. Rawls incita a considerar principios de justicia donde las desigualdades favorezcan a los más desfavorecidos en desconocimiento de la realidad. Pero en los hechos, la aplicación de estos principios, a través, por ejemplo, de un mayor gasto público y mayor carga impositiva a los grandes capitales, puede llevar a acrecentar las desigualdades y los perjuicios hacia los más desfavorecidos en la medida que ello conlleva, por ejemplo, más inflación, destrucción del ahorro y fuga de capitales, tal como vimos en el episodio anterior. Otra crítica que podríamos hacer aquí es que estas conclusiones generales sobre la carga impositiva diferenciada en base a un principio de justicia parece basarse en la suposición de que la riqueza es como un pastel fijo, lo que significa que quitarles a los ricos no afectará negativamente la capacidad para crear riqueza en el futuro. Sin embargo, esta suposición no es realista y gravar excesivamente a las personas más ricas en realidad obstaculiza el crecimiento económico y disminuye la riqueza general de la sociedad. Además, no se tiene en cuenta las otras posibles consecuencias negativas de los altos impuestos sobre los ricos, como un aumento en la evasión, por ejemplo, como también una posible reducción en el incentivo para ganar más dinero. Desde una perspectiva deontológica, gravar a una persona con impuestos sería incorrecto porque viola el derecho moral del individuo a quedarse con los frutos de su trabajo. Y esto se justifica en el hecho de que las acciones deben ser evaluadas con base a su adherencia a reglas morales, en especial reglas que vayan acordes a valores fundamentales para el individuo como tal, más que en sus consecuencias o en relación con un colectivo como la sociedad o la nación. Pero bien se podría argumentar, como mencionamos anteriormente, que lo que uno hace no es resultado de un exclusivo esfuerzo personal, sino que es el producto interdependiente de muchas personas. Y que esto justifica los impuestos, ¿no? Como para devolver lo invertido a otros. O simplemente argumentar que uno no se puede adueñar de algo que en realidad es de todos. Sin embargo, si consideramos esto como un argumento que sugiere que nuestro tiempo en esencia está en deuda con los demás y que constituye una suerte de tributo para la distribución de la riqueza, debemos tener presente que si lo que somos y logramos se debe en parte al esfuerzo de otros, estos individuos también enfrentan un dilema similar. Lo que ellos hacen o han hecho no es únicamente el producto de sus acciones individuales. Por lo tanto, no recibimos simplemente algo de ellos en última instancia, sino que, siguiendo esta lógica, sino que de alguna manera transformamos a las personas como en entidades impersonales. Además, que nuestro tiempo de vida le pertenezca a otros es una posición
más ajustado a un sistema esclavista que a un sistema libre de individuos intercambiando de forma voluntaria. Porque en esencia, el impuesto es sobre lo que producimos, y lo que producimos está basado en el trabajo, que es el tiempo, dedicación que ponemos en algo. O sea que es nuestro tiempo de vida que está siendo quitado, con la premisa como de que nuestro tiempo está subordinado a las necesidades de los demás, o nuestro tiempo le pertenece a otras personas. Y son otros, aparte, los que terminan decidiendo sobre mi tiempo. Lo anterior está relacionado a la idea del hombre, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo, el llamado self-made man en inglés, que generalmente se refiere a una persona que ha logrado el éxito y la prosperidad a través de sus propios esfuerzos y habilidades. Muchos cuestionan la noción de que dicho éxito se deba únicamente a la agencia personal y la propia voluntad, basándose muchas veces en la idea de que existe una falta de libre albedrío en la naturaleza humana, tal como lo entendemos normalmente. Muchos sugieren que factores más allá del control individual, como predisposiciones genéticas, circunstancias socioeconómicas y eventos fortuitos, desempeñan un papel significativo en la determinación de las oportunidades y resultados de una persona. Y muchos argumentan que reconocer la falta de libre albedrío y dar cuenta de la influencia de los factores externos en nuestras vidas debería conducir a una sociedad más compasiva y comprensiva. En lugar de atribuir el éxito únicamente al mérito personal, deberíamos considerar los factores sistémicos más amplios que contribuyen a los logros individuales. Sin embargo, descuidar el potencial de cambio en las personas por una creencia de que no hay libre albedrío, creo que podría llevar a una sociedad que abraza una perspectiva de pasividad, dejándonos llevar por las circunstancias o esperando que otros resuelvan nuestros problemas, en lugar de asumir la responsabilidad personal y actuar nosotros mismos para cambiar las cosas. Entonces, al reafirmar la ausencia de libre albedrío, muchos minimizan el potencial de crecimiento personal y de mejora personal y de cambio en nuestro comportamiento. Si los individuos, son meros productos del determinismo, se vuelve más difícil para las personas justificar esfuerzos como la educación, la terapia o la rehabilitación destinados a modificar nuestro comportamiento y fomentar un cambio positivo. La idea de trabajar arduamente y perseguir nuestros valores y crear prosperidad para nosotros y nuestras familias es una fuerza poderosa en la sociedad que conduce al florecimiento de las sociedades. Incluso si nuestras elecciones y acciones están influenciadas por factores más allá de nuestro control, la búsqueda de valores personales, el trabajo duro y el deseo de prosperidad aún pueden servir como poderosas fuentes de motivación y satisfacción personal en las personas. Independientemente de los determinantes finales de nuestras acciones, luchar por nuestras metas puede brindar un sentido de propósito y de plenitud. Una postura defendida por aquellos que rechazan la idea de la meritocracia es que las personas que están en la pobreza o en situación crítica no pueden salir por sí solas. Por ello, culparlas de que no hacen lo suficiente o no trabajan lo suficiente para salir adelante es simplemente erróneo e inmoral. Es verdad que si hay un grupo de personas que más necesitan la ayuda de los demás, son este grupo. Pero a la vez también hay dos premisas que son ciertas, que no las podemos obviar. Una es que si no dedicamos trabajo y esfuerzo personal a algo, vamos a estar estancados en la misma situación indefinidamente. Y la otra es que dedicar tiempo, esfuerzo y trabajo a algo necesariamente va a traer cambios y mejoras. De lo contrario, no tendría ningún sentido trabajar y dedicar esfuerzo a algo. Quizás el cambio y la mejora no venga enseguida, ¿no? Las cosas buenas llevan tiempo de trabajo y cultivo. Quizás en el camino nos tropecemos muchas veces, pero eventualmente va a haber un cambio y va a haber una mejora. De no ser así,
digamos, la humanidad nunca hubiese llegado a este punto, nunca hubiese prosperado en ningún sitio. La clave es entender que la prosperidad no llega sola, hay que trabajar las cosas, se requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Hoy en día, en muchas naciones vemos un hecho, digamos, ilustrativo. Muchas personas reciben una enorme ayuda del Estado y muchos recursos se destinan a las personas en situación de vulnerabilidad y a los más pobres. Pese a ello, estas personas, luego de muchos años, siguen muchas veces viviendo en las mismas circunstancias. Naturalmente, están mejor recibiendo ayuda que sin recibirla. Y ese es el principal argumento para mantenerla, que esbozan aquellos que defienden este tipo de políticas. El problema es que falta algo que hace que en el largo plazo todo se mantenga más o menos igual. Entonces, atribuir a la responsabilidad personal la razón de fondo de esta estabilidad en el largo plazo es demasiado precipitado, porque es una interacción de factores personales, sociales, culturales, políticos y económicos, ¿no? Pero lo cierto es que muchas personas reciben ayuda del Estado, pero no se espera nada a cambio y no hacen nada significativo con su tiempo para cambiar. A la vez que desde las esferas de las políticas gubernamentales no se permite la libertad para que tengan mejores oportunidades. Entonces se genera como un círculo vicioso que empeora la situación, y esto obviamente incentiva que todo siga igual. Porque el cambio y la prosperidad económica no se dan mágicamente. Por eso, como mencionamos, se requiere una base de trabajo y esfuerzo disciplinado personal para sostener un cambio gradual hacia un crecimiento económico. Aquellos que producen riqueza son las personas, y el principal medio de producción es la mente humana. Las fábricas, las herramientas, los instrumentos, el dinero, el capital, es secundario al intelecto humano, y no nacemos con un reglamento, líneas claras de qué es lo que debemos hacer para acrecentar nuestro bienestar y nuestra prosperidad material, espiritual, moral. Todo esto lo tenemos que trabajar usando nuestra racionalidad, nuestro intelecto, y trabajando duro y pensando respecto a las cosas. Aprender, estudiar, analizar y elaborar un marco de desarrollo del conocimiento para avanzar en prosperidad. Esto no es algo que no podemos negar. Que un grupo de políticos o desde el Estado y del ámbito gubernamental se pretenda generar riqueza desatendiendo este hecho fundamental no va a conducir a nada, porque no se puede, digamos, decretar que haya más prosperidad. A fin de cuentas, lo que se necesita es que las personas que habitan en una nación tengan la libertad para pensar, intercambiar con otros voluntariamente, y a partir de ahí poder desarrollar riqueza. Se necesita esfuerzo de las personas. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, poder generar mayor riqueza y mayor bienestar. Desde el Estado lo que necesitamos es libertad para que existan más oportunidades, más inversión de capital, que la mente pueda pensar, que las personas puedan pensar libremente y permitirles hacer cosas libremente en la medida que no dañen a los demás. Lo que permite, ¿no?, todo esto, mejores niveles de ingresos para trabajos menos remunerados, lo cual amplía la eficiencia y reduce el margen que se necesita para acaparar, digamos, para mejorar las condiciones de vida materiales. Entonces, retomando lo anterior, como punto fundamental, no debemos dejar de entender que somos algo, aun si ese algo sea una relación interdependiente de procesos y fenómenos. Esto lo vamos a ver igual con más detalle más adelante, pero podemos descansar en la satisfacción de apreciar
lo que somos capaces de hacer, pensar, crear, sentir y ofrecer a los demás y a uno mismo a lo largo de nuestras vidas. La existencia de factores determinantes no quita el disfrute que podemos sentir por lo que somos capaces de hacer como personas y el tiempo del que disponemos para ello como fin en sí mismo. Y esto es fundamental. De modo que el reconocimiento de factores determinantes, incluso la creencia en la ausencia de libre albedrío, no disminuye la apreciación y satisfacción que podemos obtener de nuestras habilidades, logros y experiencias. De hecho, puede aumentar nuestro sentido de gratitud y asombro por lo que somos capaces de lograr como individuos. Entonces, en el ámbito de contemplar a este self-made man, el hombre hecho a sí mismo, emerge una perspectiva alternativa, ¿no? Una que profundiza en la esencia misma de nuestra existencia y nos insta a mirar más allá de la superficie y explorar la profunda interconexión que moldea nuestra identidad, ¿no? Desde este punto de vista, no somos meros receptores de genes y productos del entorno. En cambio, somos como la encarnación misma de estos elementos. Nuestra identidad no está confinada a una entidad singular, ¿no? Que interactúa con genes y entornos, sino que existimos como una fusión intrincada de estas fuerzas, tanto internas como externas. Esta perspectiva, digamos, introduce el concepto de un estado descentrado, ¿no? Una noción que rompe con la idea convencional de un yo fijo y distintivo. Y esto es está muy en sintonía con el budismo. Nuestra identidad no está arraigada en el aislamiento, sino que se dispersa a lo largo de la red de relaciones que unen genes, entorno y una multitud de otros factores. Centrar esta comprensión en el concepto de relaciones recíprocas, esto es central, digamos. Genes y entorno no son entidades aisladas con roles separados, sino que participan en una danza, ¿no? de influencia, moldeándose y esculpiéndose mutuamente. Es dentro de esta danza que nuestras experiencias y resultados encuentran su forma. Entonces desaparece la búsqueda de explicaciones, más bien lineales, reemplazada por un reconocimiento de la complejidad intrincada de nuestro ser. No somos el resultado de un elemento singular, somos como la sinfonía armoniosa de genes, entorno y una miríada de otros fenómenos. Entonces, a medida que el concepto de elección toma protagonismo en este esquema, la narrativa en este caso te da un giro, ¿no? La crítica de que no elegimos nuestros genes ni nuestro entorno se encuentra con una revelación, digamos, profunda. No estamos separados de estos componentes. Y no es que todos estos componentes nos influyen y nos determinan, sino que somos esas cosas, somos su encarnación. La elección se transforma entonces en una expresión de la interrelación de estos fenómenos. Cada elemento, ¿no? Danzando a su ritmo inherente. Por lo tanto, también hay otra forma de ver todo este asunto que nos arroja aún más exactitud sobre el tema, y en el fondo es que somos eso. No somos un self que recibe unos genes y cierto ambiente, somos los genes y el ambiente. Nuestra persona es eso, descansa en un estado descentrado porque existe como una relación interdependiente entre ambiente y genes, los cuales ni uno ni otro explican por sí mismos, o se explican por sí mismos, sino en su relación recíproca y con todo lo demás. No es que no elegimos nuestros genes o nuestra familia o ambiente, sino que literalmente somos eso. Entonces la crítica de que no elegimos nada de eso no tiene sentido, porque de hecho somos eso. Algo tenemos que hacer, somos esa interrelación de fenómenos actuando de acuerdo con su propia naturaleza. Más adelante en la serie vamos a ver que esta relación, esta interrelación encuentra un punto de identidad en la conciencia. La conciencia, nuestra conciencia humana, digamos.
somos conciencia, y eso lo veremos más adelante. Eso que somos, nuestra persona, probablemente encuentre su identidad más directa en la conciencia, como acabo de mencionar. Si hay algo que somos, primero que nada, es la conciencia, cuya forma particular existe como una interrelación de fenómenos, donde aparecen los genes, el ambiente, etc. De modo que en el fondo, cuando vamos a dar cuenta de nuestra persona, somos todo eso que emerge como cualidad de la conciencia. Naturalmente hay determinantes, porque todo eso, genes, ambiente, nuestro cerebro, etc., funciona de acuerdo con su naturaleza. O sea, tiene una estructura que gobierna sus expresiones en la realidad. Pero esto no es algo malo, es simplemente la constatación de que las cosas tienen una forma en particular en cómo están organizadas y cómo todo sucede. Porque algo que existe en la realidad, por definición, es algo en particular y no otra cosa. Y lo que diferencia de otras entidades es su forma. En el fondo, aún si tomamos la perspectiva de que nuestras elecciones están influenciadas por diversos factores, seguimos gozando de un grado de agencia personal dentro del contexto de nuestras circunstancias. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos aprovechar las oportunidades disponibles para nosotros, tomar decisiones deliberadas, alineadas con nuestros valores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Comprender la interacción de los factores determinantes puede ayudarnos a navegar, nuestras vidas de manera más consciente y tomar decisiones que estén en consonancia con nuestro ser auténtico. Y además sí que hay una diferencia entre, por un lado, considerar lo que uno tiene o es capaz de hacer como una especie de fruto del azar y de simplemente ser afortunado, o considerarlo como un derecho, ¿no? O una naturaleza innata, ¿no? O un tercer caso, considerarlo como una bendición. Creo que el primer caso lleva como al nihilismo y la desesperación, y en el segundo como a la arrogancia. Sin embargo, en el tercer caso, ver las cualidades propias como una bendición de la naturaleza, como un regalo que puede habernos sido concedido, como que nos impulsa a tener cierta gratitud y a usar nuestras habilidades y cualidades como una forma de asesorar y hacer crecer también a los demás. Hay una noción, una idea que se comenta hace mucho tiempo, de esto como de la nobleza obliga, que es la idea de que aquellos en una posición de ventaja deben aún más firmemente ayudar a los demás, procurar el bien y actuar con compasión, tratando de elevar el resto de las almas y de los seres humanos. La idea de que por ser bendecidos, ya sea con riqueza, conocimientos, inteligencia o diversas aptitudes, se tiene por ello más responsabilidades y un deber de usar ese potencial para ayudar a otros, parece cada vez más extraña en la sociedad moderna, enfocada excesivamente en el yo y los proyectos meramente personales, sin mirar más allá. ¿Por qué habría de estar obligado a usar mis conocimientos o recursos para ayudar a otro? Porque gracias a ello podemos realizar y conjugar de la mejor manera o de la mejor forma los principios de libertad, justicia y equidad que nos elevan como seres humanos hacia otro estado de riqueza moral, generando mayor bienestar en otros y en uno mismo, del que podríamos obtener si cada uno no mira más allá de sí. La obligación es interna, esto es importante, no externa. Por eso el principio de libertad, ayudar voluntariamente para poder vivir a la altura de nuestros más altos estándares, ¿no? Y acá esto de mirar con gratitud lo que se nos ha concedido, hay que tener en cuenta que mucho de lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo. Entonces, de todas formas, igual creo que lo podemos incluir, lo que hemos desarrollado, el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo del tiempo a través de nuestro esfuerzo, como parte de esta nobleza desarrollada,
que se puede canalizar también para ayudar a otros y con eso elevar, ¿no?, al ser humano y a la civilización en general. Algunas corrientes filosóficas, como el objetivismo, por ejemplo, ven el entramado de fondo de todo esto como algo inmoral, porque consideran que detrás está un estándar altruista que lo que busca es esclavizarnos y sacrificarnos a los demás, bajo la premisa de que el valor de nuestra vida está condicionado a servir a otros. Pues si nos quedamos con esto último, es fácil ver cómo se puede explotar la moral para esclavizar mentalmente a las personas y luego justificar muchas cosas, como la expropiación de riqueza, si se piensa que nuestra vida solo vale en la medida que servimos a los demás. Y en esto el objetivismo tiene un buen punto. Pero si entendemos que la vida es un fin en sí misma, y uno ayuda voluntariamente bajo una responsabilidad interna, y la ayuda a los demás es un bien que no atenta contra nuestros más altos valores y que además le permite a uno elevarse espiritualmente, entonces esta faceta de nuestro ser se vuelve de hecho un aspecto que realizado nos llena de gracia y nos lleva hacia estados más elevados de recompensa. En última instancia somos seres que pensamos y actuamos de acuerdo con el criterio que nos parece más adecuado en una determinada circunstancia. Plantear que los impuestos son justificados en base a que no existe el self-made man implica considerar que no tenemos el derecho a actuar de acuerdo con nuestro mejor juicio, porque hay una parte de la energía y tiempo que empleamos en nuestra vida del que no disponemos para decidir de otra forma. Esto es un problema porque además inevitablemente existe el juicio de aquellos que deciden a dónde va ese tiempo y esfuerzo personal, que es el juicio de los políticos y los gobernadores. Por lo que en el fondo los impuestos son la sustitución del juicio individual sobre el uso de la energía y el tiempo por el de los burócratas. Trasladando esto, o todo esto, al plano político, por ejemplo, muchos eventos a lo largo de la historia nos han demostrado que las personas pueden organizarse rápidamente para enfrentar la adversidad y en general cumplir con los mandatos gubernamentales. El problema es que gradualmente nos hemos convertido en una sociedad complaciente con los dictámenes estatales, sin pensamiento crítico e independiente y sin respeto por las libertades individuales, que es el principal antídoto que tenemos para evitar el abuso y la violación de los derechos humanos una vez llegado el momento en que los gobiernos nos pidan que tomemos decisiones difíciles. Y creo que esto está dado en gran medida por la aceptación casi implícita de una moral consecuencialista, a través de la cual podemos siempre encontrar múltiples razones para sacrificar libertades individuales y el tiempo y energía personal en favor de un bien común mayor, entre comillas. Esta es la manera en cómo surgen todas las crecientes regulaciones y limitaciones impuestas en las sociedades, la creciente vigilancia y pérdida de privacidad, las regulaciones del sistema monetario y el control de capital, que algo vimos en el episodio anterior, y también las crecientes limitaciones en torno al consumo energético, la emisión de CO2, etc. Para revertir la tendencia hacia una sociedad crecientemente centralizada, donde el poder colectivo se vuelve como asfixiante y atenta contra la libertad y el bienestar personal, necesitamos una moral basada en principios centrados en el individuo como un ser soberano y un fin en sí mismo. Unido esto al pensamiento crítico, con la aspiración hacia una verdad objetiva basada en la evidencia contingente. Pero ninguno de estos puntos puede ir solo, porque se pierde todo el sentido y caemos de nuevo en demagogias. A esto debemos sumarle los desarrollos sobre la modalidad experiencial de interactuar con la realidad, tal como
fuimos trabajando en los primeros episodios y luego en la parte práctica que hablamos y desarrollamos sobre la meditación. Porque considero que una ética basada en principios centrado en el individuo se integra muy bien a esa mirada del budismo y la contemplación, que nos hace entender que no podemos optar por una cosa en total exclusión de otra. Y creo que esto se aplica perfectamente a la libertad, el bienestar y la responsabilidad. Si queremos libertad, el corolario es que debemos asumir responsabilidad sobre nuestra vida, lo cual implica vivir con incertidumbres y sabiendo que la vida también va a tener sufrimiento. Si pretendemos elegir siempre el bienestar y la seguridad, nos vamos a encontrar con el corolario de que vamos a desarrollar una distopia, de un bienestar que es amargo, basado en la renuncia a libertades fundamentales que concluyen inevitablemente en el sufrimiento. Como destacamos anteriormente, el budismo, en los episodios anteriores, comentamos que el budismo se centra en la iluminación, que representa la percepción consciente de cómo la mente realmente es y se traduce en la expresión de una renovada sabiduría, ¿no? Y como tal, las acciones que nos acercan a ello, como practicar la compasión y la atención plena, han de ser favorecidas, mientras que las acciones que lo alejan a uno de eso, como la codicia y el odio, han de ser evitadas. Si bien en el budismo también se enfatiza mucho el concepto de karma, donde se hace foco en las consecuencias de una acción y que es importante, digamos, actuar de una manera en la que una acción disminuya el sufrimiento y conduzca a un mayor bienestar, tanto para uno mismo como para los demás. Debemos comprender que para esta filosofía religiosa no existe un dualismo moral estricto que divida las acciones en categorías inherentemente buenas y malas. Esto está dado en la medida en que el budismo enfatiza la idea de que todas las cosas son transitorias y cambian constantemente, y que el bien y el mal no son conceptos absolutos. De esta forma, en el budismo, una forma de ver los aspectos éticos o morales del bien y el mal, más que categorías separadas, es que son dos aspectos interconectados y lo malo es más bien aquello que surge de la ignorancia y lo bueno lo que emerge de la sabiduría. Y en torno a las acciones se contempla los efectos que tienen sobre el estado mental de un individuo. En este sentido debemos evitar las acciones que conducen a un mayor sufrimiento y apego y fomentar las acciones que conducen a una disminución del sufrimiento y el desapego. De modo que las acciones se evalúan en función de las consecuencias que tienen para el estado mental de un individuo y para su capacidad para abrir paso a la iluminación. En este sentido, el budismo ve el bien y el mal como relativos y dependientes del contexto de una acción, más que como propiedades inherentes a la acción misma. Esto es interesante porque abre otro debate respecto a si la moralidad puede encontrar criterios absolutos y objetivos o si en realidad depende del contexto, lo cual a primera vista la haría quizás más cercana al consecuencialismo, que ve lo bueno o malo dependiendo del contexto y los resultados condicionales de algo, ¿no? Como veremos más adelante, en el budismo existe la llamada noción del vacío. No es el punto de detenernos en esto ahora, pero sí nos puede ayudar a ver una cuestión importante. El vacío nos dice que algo no puede comprenderse en sí mismo, sino conectado con todo lo demás. Y lo demás está en constante cambio. Lo que en un momento puede juzgarse como bueno, en otro quizás será malo. Esto, sin embargo, no nos aleja de la posibilidad de basar la moral en un criterio objetivo, pues el vacío nos informa que la realidad objetiva es de hecho la de un vacío. Y esto nos indica una manera más objetiva de evaluar una situación y llevar a cabo decisiones morales. En este caso, actuar como si algo fuese la única alternativa siempre es objetivamente incorrecto, porque la naturaleza del mundo está impregnada de vacío. Esto no es un tema del conocimiento,
aun si supiéramos todo, no podríamos decir que algo es intrínsecamente bueno o malo, porque estamos obviando el punto de la impermanencia y el cambio, que hace que en definitiva juzguemos las cosas condicionadas al contexto del momento. Una cosa será buena, luego mala, luego buena, luego mala, y así indefinidamente. El mensaje de esto es que debemos relajar un poco más nuestra tendencia inmediata como a rechazar o desear una cosa en particular, porque no sabemos tanto si siempre será buena o mala. Lo positivo o negativo de algo no es un absoluto visto de esta forma. Debemos mirar más allá de las circunstancias porque todo cambia. Alguien que se fractura una pierna, por ejemplo, puede creer que tuvo mala suerte. Pero si eso evita que a los pocos días lo recluten para la guerra, en realidad es todo lo contrario. Depende de cómo lo miremos y de ser pacientes para ver cómo se acomoda todo a futuro. Igualmente, es práctico tomar algo como bueno o malo según el momento. De lo contrario, no podríamos actuar en el mundo. Pero no sin antes entender que ese juicio sobre lo bueno o lo malo de algo puede cambiar según la situación. Y aquí no nos estamos refiriendo estrictamente a cuestiones morales más generales. La ausencia de significado, el vacío, es tal para un montón de situaciones que van más allá de lo estrictamente ético. ¿Es este empleo bueno para mí o no? Puede serlo en una circunstancia y más adelante no. Puede que sea bueno para mí, pero no para otra persona. Esto no quiere decir que el empleo es inmoral o intrínsecamente malo. A eso es lo que voy, ¿no? De todas formas, ¿cómo es que integramos el vacío con los principios deontológicos? Pues bien, no hay necesariamente una contradicción, porque los principios son aquellas cosas que usamos para juzgar en una situación o en una condición determinada si algo es bueno o malo. Y ese juicio va a ir variando según la condición, pero los principios permanecen indistintamente del caso. Por ejemplo, esta persona está haciendo un acto donde trata al otro como un fin o como un medio. Si lo trata como un fin, la situación es buena, pero si en otro momento lo trata como un medio, la situación es mala. Esto respeta tanto el entendimiento del vacío como la aproximación de la ética en base a principios deontológicos. Puede que juzguemos una situación como buena en base a estos principios para luego darnos cuenta de que en realidad la persona estaba manipulando al otro para otros fines. En tal caso no será buena. Aquí vemos que la situación no tiene un significado intrínseco, sino que depende de las circunstancias. Pero indistintamente de las circunstancias, usamos un estándar de principios para juzgar la situación que permanece independientemente del momento. Más allá de esto, como veremos más adelante, el autor Alan Watts en El Camino del Zen nos hace recordar que debemos penetrar la ilusión de que lo bueno o agradable puede ser arrancado de lo malo o doloroso. Lo agradable sin lo desagradable es como el arriba sin el abajo, y de esta forma convertir en ideal, ¿no?, el bien, la persecución de un solo aspecto de la existencia es como querer desembarazarse de la izquierda doblando constantemente hacia la derecha, obligándonos a girar en círculos eternamente. Esto no significa que debemos perseguir el mal tanto como el bien, sino el hecho de que no existe el bien independientemente del mal. Lo agradable no tiene existencia propia desconectado de lo desagradable, sino que ambos existen en relación recíproca. Como menciona Watts, hay que entender que la vida no es una situación donde haya algo que agarrar, ¿no?, o ganar, como si fuera algo a lo cual llegamos de afuera. Comer es sobrevivir para tener hambre nuevamente. Entonces así la ilusión de la mejoría surge en momentos de contraste, como cuando uno se da vuelta a la izquierda, ¿no?, de la izquierda a la derecha en una cama dura, ¿no? La posición es mejor, la nueva, mientras dura el contraste, pero no pasa mucho tiempo sin que la segunda posición comience a sentirse como la primera.
De esta forma, la sensación de comodidad puede mantenerse solo en relación con la sensación de incomodidad, y así el bien y el mal, lo agradable y lo doloroso, son tan inseparables, tan idénticos en su diferencia, como las caras de una moneda. En lugar de ver el bien y el mal como fuerzas opuestas, Watts nos habla de que el bien y el mal no son sino aspectos entrelazados e inseparables de la experiencia humana. Esto no significa que no podamos crear un futuro mejor y de mayor bienestar. Nos habla más bien de entender que no podemos vivir condicionando nuestra realidad y vida, y dentro de ello nuestro bienestar, al futuro, como si solo allí estuviera el sentido y la razón de la existencia, sino que debemos ver el presente como el lugar donde realmente cultivar bienestar y donde realmente ya podemos ser felices. Estos aspectos los podemos ver claramente en la política. Las personas de derecha o izquierda ansían fuertemente que la sociedad termine eligiendo siempre a su propio espectro político, pensando que la derecha o la izquierda siempre tienen que ganar, por ejemplo, las elecciones. Y en realidad es inevitable que cambien. La realización es que la derecha y la izquierda se crean a sí mismas. Una no existe sin la otra. Los cambios generados por un movimiento empiezan eventualmente a dar lugar a los votantes que elegirán el otro. Los gobiernos van cambiando de un lado a otro, pese a que uno pretende ganar siempre, lo cual es absurdo. Los conservadores, en su afán por preservar las instituciones y normas existentes, crean las bases para el surgimiento de los progresistas con su afán de cambiar el status quo y viceversa. Alan Watts también decía que la intención de la vida nunca fue la de alcanzar algo, siempre fue la de simplemente existir y experimentarlo. Nunca hubo algo que obtener, simplemente sentir la belleza de la vida. Esta comprensión de la existencia es algo que debemos integrar a la ética y la moralidad, porque la ética en general nos habla de algo que debemos hacer, donde muchas veces tenemos que ir hacia un lado, o sea, llevar la vida hacia un punto que pensamos es el ideal, cuando en realidad esta pretensión está errada en un sentido fundamental. El punto es potenciar lo que es, porque si aspiramos a enfatizar la igualdad y seguridad como ideales, vamos a perder la libertad. Y enfatizar la libertad implica que no vamos a tener asegurados todas las cosas que naturalmente queremos, y debemos hacernos responsables. Además, ¿quién decide qué ideal es más noble y el que debe ser impuesto en la sociedad? De modo que la moral y la ética debemos entenderla más bien como una reafirmación de aspectos de la naturaleza que valoramos en el contexto de un disfrute de la existencia en el presente, dentro de una aceptación de la cualidad no dual, complementaria entre lo que consideramos bueno y malo. Si elegimos la libertad, debemos entender que con ella viene la responsabilidad. Detrás del placer de un trabajo con sentido, muchas veces hay cansancio y sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Ante todo, que lo que hace a la prosperidad del individuo como tal, como un fin en sí mismo, es el eje que debe guiar nuestras decisiones morales. El individuo es la unidad de medida. Los aspectos éticos debemos considerarlos entonces a través del átomo o universo discreto e independiente que es el individuo. Toda otra consideración termina cayendo en una noción colectiva que sacrifica el bienestar personal de los individuos. Por eso decimos que no podemos hacer aritmética con el bienestar de la persona. Es solo la persona y nadie más. Pero seguimos como sociedad con la idea de hacer aritmética o dicha aritmética con el bienestar. Entonces, imaginemos que existe un grupo de 1000 personas en una parte del mundo que gozan de una tremenda prosperidad y felicidad, el mayor bienestar que uno puede imaginar. En el extremo opuesto del mundo, un grupo de personas empieza a tener muchísimos descendientes, al punto que su población alcanza
1.000.000 de personas. Su nivel de bienestar no es muy grande. Muchos incluso viven en condiciones difíciles. Imaginemos en este experimento mental que una entidad omnipotente decide que el grupo de 1.000 personas deberán ahora dejar de lado sus objetivos e intereses y dedicar todo su tiempo y productividad y todo su patrimonio y riqueza a asistir al 1.000.000 de personas al otro lado del mundo. Con el correr del tiempo, ese 1.000.000 está un poco mejor, pero los 1.000 ya no son muy felices y sus bienes materiales fueron totalmente drenados. ¿Es realmente justo que esos 1.000 hayan tenido que sacrificar su prosperidad porque al otro lado del mundo un grupo de personas que desconocían crecieron en números sin un gran bienestar? ¿Es preferible el bienestar intermedio de 1.000.000 que el máximo bienestar de 1.000? Este es el tipo de aritmética que personalmente considero absurda y que se obtiene cuando pensamos que el bienestar es algo como que lo podemos de cierta forma hacer una sumatoria abstracta donde podemos poner al número de personas como un factor que incide en el resultado. Debemos tratar al individuo como un fin en sí mismo y permitir la posibilidad que se exprese el máximo bienestar que pueda experimentar. Si no habilitamos a que la unidad mínima, que es el individuo, pueda experimentar la mayor felicidad posible, estamos cortando las posibilidades de disfrute de vital sin dar una segunda oportunidad, porque la vida es una sola. Ese es el mundo descrito en muchas distopías como un mundo feliz de Aldous Huxley, donde la gran mayoría de personas tiene cierto bienestar, pero en el fondo es un bienestar con sabor amargo. No es el máximo bienestar que una persona puede experimentar. Y en efecto, muchas personas sufren, de hecho, en el entramado de esa ficción. Huxley creía que se podía condicionar a las personas para que creyeran que son felices en situaciones que pueden no ser satisfactorias o significativas para ellas. En su opinión, la verdadera felicidad requiere un sentido de propósito, un significado, una conexión con algo más grande que uno mismo. En Omelas, o en Londres, de Un Mundo Feliz, de este autor, hay una felicidad construida que no constituye una felicidad genuina, porque no está basada, porque está basada en la pérdida de libertades fundamentales y en el sufrimiento de otros. Y quien se aprecia de ello termina huyendo, como sucede en Omelas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos enviamos descargas eléctricas a zonas críticas del cerebro para combatir la depresión? Este tipo de iniciativas está empezando, de hecho, a surgir con todo el tema de chips destinados a ser implantados cerebralmente. Es importante evaluar de qué tipo de depresión estamos hablando. Seguramente tenga utilidad en casos severos que no responden a otro tipo de tratamiento, pero pongamos el caso que quizás la depresión viene exacerbada por un contexto social y económico complejo, ¿no? Pensando en ese caso, ¿deberíamos hacer esas descargas en tal caso? ¿Sería un tratamiento adecuado cuando la depresión viene por un contexto social y económico complejo? Quizás en línea con lo que argumentaba Huxley, hay ciertos contextos y situaciones donde tener bienestar y ser felices bajo la ayuda de externalidades como el uso de psicofármacos o estimulación eléctrica cerebral, por ejemplo, no es lo correcto. Y precisamente el uso de los psicofármacos están tomando esta dirección, incluso de uso generalizado, indiscriminado y constante en el tiempo. En la novela de Huxley existía esta droga, el soma, que era usada para generar bienestar, pero es un
un bienestar o felicidad ilusorio, no tiene una base en la realidad objetiva, en el sentido de que no está conectada ni con valores, metas, ni con el desarrollo o el florecimiento humano. Este es el tipo de sociedad en donde la industrialización y los avances tecnológicos tienen el efecto de propiciar una sociedad obesa, ingiriendo alimentos ultraprocesados, cuya solución propuesta son más avances tecnológicos como cirugías complejas y nuevas medicinas. Pero y si simplemente volvemos, ¿no?, como a la naturaleza y a lo que hemos hecho por miles de años, ¿no?, que es alimentarnos mejor y movernos más, si adaptamos eso al mundo moderno con toda la medicina que tenemos, vamos a estar mucho mejor. La ciencia es súper importante, porque de hecho sin la ciencia y sin los avances en el área de la medicina, nuestra expectativa de vida actual sería mucho menor. Pero es verdad que una tecnología, un avance médico destinado a tratar como de solucionar problemas generados por la sobreabundancia de recursos, como pues sucede con la obesidad y las cirugías que se hacen para eso, tampoco está bueno. Entonces, ¿qué tan diferente es esa sociedad de Huxley en términos de bienestar de lo que cada vez más estamos teniendo? Sacrificamos nuestras libertades individuales y nuestra privacidad por una supuesta seguridad. Eliminamos el consentimiento voluntario en muchos ámbitos de la sociedad con la excusa del bien común. Se ha corrompido el sistema monetario con el argumento de financiar los gastos de un Estado cada vez más grande, que ha de velar por nuestro bienestar, cuando en la práctica produce más daño a través de la inflación, robando el preciado tiempo de vida de las personas. Nos hemos transformado en una sociedad de consumo superfluo que no ve grandes apuestas a largo plazo, sino satisfacer necesidades básicas y vivir el momento de forma nihilista y sin rumbo. Si trasladamos esta analogía al ejemplo de los que se alejan de Homelas, podemos plantear el caso de una sociedad similar, donde hay 1000 personas sacrificadas por año que sufren con el fin de hacer muy feliz al resto. Digamos entonces que 1000 personas se sacrifican por año y gracias a ello un poder superior mantiene al resto del mundo en un estado de increíble bienestar. Las chances de llegar a ser una de esas 1000 personas en un mundo de 8.000 millones, como existe hoy en día, son ínfimas. De modo que la gente, ¿no?, podría aprender a no preocuparse por ello. Es más, muchos pensadores argumentarían que hasta sería un honor ser parte de esos 1000 que tanta felicidad le genera al mayor número. Muchos lo creen y van con cierto sentido al sacrificio, ¿no? O irían con cierto sentido al sacrificio, aunque no es el caso de la mayoría de los elegidos. Este escenario, de nuevo, también es una distopia. ¿Cuál es el problema fundamental? Que esas 1000 personas tienen el mismo derecho a gozar de la vida y disfrutar de la existencia y poder experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer, al igual que para el resto de las personas. Nadie es mejor que otro y ningún número de personas justifica pisar los derechos de otro. Este es el punto. El antídoto a esto es el principio de tratar al individuo como un fin en sí mismo y su libertad como uno de sus valores fundamentales, porque es con la libertad como sostén donde se puede expresar la máxima felicidad posible. Algunos pueden llegar a argumentar que esto no invalida al consecuencialismo, bajo el argumento de que en los hechos estamos juzgando las elecciones morales bajo un marco consecuencialista. En tal caso, podría decirse que este escenario es malo porque trae malas consecuencias. Y en cierta forma, comencé este episodio diciendo que el consecuencialismo lleva a situaciones nefastas. Pero no creo que este argumento sea del todo válido. No estamos planteando acá un divorcio de la consideración de las consecuencias de las acciones. Más bien, actuar por principios las considera, pero no necesariamente estamos subordinándonos a ellas en nuestro juicio moral. Pensemos que, de hecho,
el escenario descrito donde se sacrifican 1000 personas es en la práctica un lugar consecuentemente más feliz, ¿no? Pues nada nos garantiza que una base moral fundada en principios nos dé mayor felicidad o bienestar. Puede que, teóricamente hablando, en un mundo basado en principios, muy pocos alcancen un alto grado de felicidad. De modo que esto no parece que se pueda justificar del todo bajo un punto de vista consecuencialista, ¿no? Puede que en un mundo donde anclamos la libertad como valor fundamental, terminemos teniendo una situación donde muy pocos alcancen una gran felicidad. Entonces no es algo que se pueda justificar de modo consecuencialista esto de hablar de una moral de principios. Más bien, estamos hablando de un orden o estructura de las cosas. Lo que es bueno para el individuo, pero esto pensando a la persona como un individuo que es de forma universal, el individuo. Lo que se defiende entonces es el derecho de la persona a buscar su felicidad, cualquier persona, no un grupo en particular ni un número específico. Quizás reservar cierta información del público en un contexto determinado, por ejemplo, puede tener consecuencias positivas. Pero las personas tienen derecho a juzgar por sí mismas la naturaleza positiva o negativa de cierta información. Por ende, no se debería reservar información de carácter público, por poner un ejemplo, para contrastar estos dos modelos. Y así, no parece haber ninguna justificación en términos de consecuencias que indique que debamos salvar esa vida sacrificada en Homelos, porque una vida es inconsecuente comparada con la felicidad de toda la población. Sin embargo, esa persona tiene el mismo derecho a ser feliz que cualquier otra. Sí, podríamos decir que salvar esa vida conlleva una consecuencia en el mundo y la juzgamos como buena, pero ese es el alcance máximo que tiene el consecuencialismo en este sentido, porque puede perfectamente suceder que esa vida salvada no llegue a alcanzar grandes niveles de bienestar tampoco. Aún así en ese caso, es lo correcto no sacrificarlo. Y seguir ese camino de principios implica un mundo donde vamos a convivir naturalmente con consecuencias que consideramos positivas y negativas de nuestras acciones. Pues como nos enseña, por ejemplo, la perspectiva budista, ambos aspectos son parte de la misma moneda. Y de esta forma, quizás intentemos maximizar nuestros esfuerzos por ayudar a las personas más pobres y quizás lo hagamos al punto de descuidar la ayuda a nuestro prójimo más allegado o incluso a nuestra propia familia y viceversa. Esta es la naturaleza interconectada de lo bueno y lo malo. Por su parte, también podríamos argumentar que el consecuencialismo es, en última instancia, no consecuencialista, pues en el fondo chocamos con un criterio último que no está basado en consecuencias y que es, por ejemplo, la felicidad o el bienestar del mayor número posible. Tal criterio no se justifica en sus consecuencias, sino como un fin en sí mismo. Es el criterio último. Pues bien, la libertad es para muchos un criterio último, independientemente de sus consecuencias, así como otros valores como la familia, el honor, la paz interior, etc. En el fondo nos manejamos bajo principios. Y existe otro aspecto que debemos comprender con claridad. No existe un estado mejor de la realidad per se. No podemos decir esto es mejor que otro, ¿no? ¿Es esto mejor en relación con quién? Porque la pregunta moral es si esto es bueno en relación con alguien. No existe el mejor por sí mismo, digamos. La realidad moral es una relación al igual que nuestra conciencia del mundo. Si no vemos esto claramente, podemos llegar a establecer jerarquías de importancia, ¿no?, de cosas y justificar estados destructivos para las personas. Podemos llegar a justificar que una inteligencia artificial, por ejemplo, mejor que nosotros en cada aspecto de nuestro ser, como la felicidad, el bienestar o la creatividad, tiene más derecho de existir que nosotros y que puede disponer de las personas a su antojo,
como los seres humanos disponemos de otros animales. Pero ese escenario no sería bueno en relación con nosotros mismos. Considerar que hay un propósito último, como la felicidad para el mayor número, tiene consecuencias morales nefastas, porque da una justificación a las personas para sacrificar una dimensión particular de la existencia de las personas por ese criterio que mantienen tan alto. A su vez, cuando pensamos en términos utilitarios y analizamos todas las posibles consecuencias de algo, en general volvemos la decisión moral algo muy complejo y terminamos justificando medios nefastos. La relevancia que tiene en tal caso actuar por principios es que simplificamos nuestra acción moral y los dilemas éticos. Simplemente apelamos a principios básicos que sabemos son esenciales para el ser humano y actuamos en base a ellos. Y vuelvo al tema de los impuestos, porque es un fenómeno complejo donde podemos ver claramente cómo se da esta justificación consecuencialista hoy en día en el mundo moderno. Los impuestos nos roban de poder hacer un uso completo de nuestro tiempo, porque literalmente nos roban parte de nuestra energía y horas de vida. Esto pone más presión en aquellas personas que luchan por un futuro económicamente más próspero o simplemente por pagar las cuentas, e introduce otro vector de estrés y malestar y nos hace bastante más difícil experimentar mayor bienestar. Y por principios deberíamos tener la posibilidad de experimentar el máximo bienestar factible sin restricciones. Esta es otra razón, aparte del salvavidas que mencionamos en el episodio anterior, por la que los impuestos de existir tienen que ser mínimos. ¿Pero acaso los impuestos no son necesarios para financiar los bienes y servicios públicos y contribuir al bienestar general? No, eso es una pregunta o objeción que suele plantearse. La respuesta en base a una moral de principios es que esto es como decir que necesitamos sacrificar 1000 personas por año para que haya un bienestar general mayor. Pero ya ni siquiera desde un punto de vista consecuencialista los impuestos están teniendo el efecto buscado, puesto que los estados viven a deuda, como hemos comentado antes en el episodio anterior, y se ven forzados a expandir la oferta monetaria para abaratarla, por lo que buena parte del dinero que se va en impuestos es para pagar deuda y sus intereses, aunque hoy en día prácticamente se necesita más deuda para pagar deuda anterior, una espiral de deuda, con un dinero que vale cada vez menos por la expansión monetaria y que nos roba aún más de tiempo de vida. Entonces, si bien se podría argumentar de una moral consecuencialista que ese tiempo que se nos roba va a generar un bienestar mayor, por lo menos un bienestar diluido en la población, eso es como sacrificar a 1000 personas o sacrificar a ese niño en Omelas para tener una sociedad más próspera. Desde un punto de vista consecuencialista se podría justificar, pero desde una moral de principios no. Todos tienen derecho a gozar de todo su tiempo de vida, de cada segundo, cada minuto, cada hora de tiempo que dedicamos en algo, un trabajo particular o lo que sea, debe ser usufructuado enteramente por nosotros y no robado por otras personas en contra de nuestra voluntad. Entonces, el entramado y la profundidad a la que llegan, ¿no? los impuestos, que es un ejemplo al que vuelvo, es perniciosa. Existe, ¿no?, el impuesto a la renta, que se descuenta del salario, por ejemplo. Pero eso que nos queda no es el fin. Cuando vamos de compras o debemos pagar algún servicio, tenemos otro impuesto más que pagar al consumidor, que es el IVA. En algunos países se lo denomina VAT también, que es lo mismo, que puede ir desde un 5 al 30% dependiendo del país. Si tenemos algún inmueble, también debemos pagar con ese saldo que nos queda ciertos tributos. Luego de muchos años puede que el valor total del inmueble se vaya en impuestos, incluso de todo lo que hemos pagado a lo largo de muchos años, a veces en la propia vida.
dependiendo de qué tan altos son los impuestos. A veces en la de nuestros descendientes, uno ahí se pregunta si uno es verdaderamente dueño del inmueble o si se lo alquilamos al Estado. Y si a lo largo del tiempo, con ese saldo que nos queda luego de los impuestos, logramos comprar una vivienda y hemos de dejársela a nuestros hijos o familia, en muchos lugares también hay que pagar impuestos por ello. En otros lugares incluso no es posible la herencia o se debate si es justo que exista. Pese a haber trabajado uno toda una vida y querer dejarle los frutos de ese esfuerzo a nuestra familia, sin la posibilidad de herencia no se puede hacer. Y así las siguientes generaciones deben arrancar en cierta forma de cero o de acuerdo con los criterios que los burócratas consideren apropiados. La injusticia de esto está en el trato moral desigual, en usar a alguien como un medio y en que nunca damos la oportunidad a que la siguiente generación adquiera un grado mayor de ventaja que la anterior, y así la riqueza vaya escalando generación tras generación. Pese a los intentos de justificarlo como una forma de que todos arranquen de igual manera, lo que hace es hacer más difícil que las siguientes generaciones tengan una mayor calidad de vida. Impuestos que cada vez más van a pagar intereses de una deuda cada vez más grande que va a explotar eventualmente. Y todos se enterarán de que simplemente vivían a crédito pagando un préstamo con otro en una bola de nieve cada vez más grande. El estado de bienestar es eso, pagar una tarjeta de crédito con otra, al menos en el estado actual del mundo. No representa hoy en día, a mi criterio, un modelo de crecimiento y prosperidad sostenible en el tiempo. Entonces, frente a esto, debemos descubrir que el estado de bienestar no sirve de nada frente a la pobreza que va a generar, quizás al futuro, un default económico de los estados por su deuda insostenible y la destrucción de los ahorros y de la base monetaria a través de la inflación. El estado de bienestar termina siendo un gran esquema Ponzi, donde la impresión de dinero se vuelve extremadamente necesaria para mantener la escalada de fragilidad de todo el sistema. Por ello, este sistema está destinado al fracaso, porque genera un contexto de inflación, o sea, caída del valor de la moneda, alza de precios general y continua, aumento de los costos de producción, escasez de oferta de bienes, aumento de la oferta de dinero y se estimula el ahorro. La inflación es buena en la medida que beneficia a políticos que no tienen freno para endeudarse y gastar, pero a la larga perjudica a todas las personas. Pero hay otro camino hacia la prosperidad y la protección de los más pobres, basado, por ejemplo, en la deflación. Porque por más que se nos quiera hacer creer lo contrario, la deflación implica el alza del valor de la moneda, la caída generalizada de los precios, la caída de los costos de producción, el aumento de la oferta de bienes, la contracción de la masa monetaria y el estímulo al ahorro, generando mayor prosperidad y riqueza. Finalmente, debemos considerar qué podemos hacer, qué es lo que podemos hacer por nuestro bienestar a nivel psicológico frente a estas problemáticas socioeconómicas y políticas que en general no podemos controlar, más allá de reevaluar como individuos las bases éticas y morales de nuestras acciones. De esto hablaremos un poco más en episodios siguientes, pero quisiera ir finalizando este episodio haciendo unos comentarios al respecto, y luego vamos a finalizar con un pequeño tema también asociado a esta trilogía. Muchas veces en el contexto actual del discurso sobre salud mental queda en segundo plano la relevancia y contribución de los factores socioculturales, sociopolíticos y económicos que afectan nuestro bienestar psicológico. La existencia de guerras, represión política, crisis financieras, hiperinflación, desigualdades sociales, etc., afectan nuestra salud mental, haciendo esta no solo un fenómeno individual, sino también un fenómeno colectivo. Esta realidad nos lleva a preguntarnos si en el contexto actual es posible trabajar el bienestar psicológico solo desde un plano individual cuando tenemos un sinnúmero de problemas socioeconómicos que afectan nuestras aspiraciones futuras de tener una mejor calidad de vida.
por un lado, ¿no? Y salud mental por otro. Si bien es importante el contexto en el caso de la salud mental de la persona, en un nivel fundamental, creer que nuestra salud mental depende de lo político, lo económico y de lo social, descansa en un argumento que creo que es erróneo. Y es la ilusión de que vamos a estar bien cuando solucionemos nuestros problemas sociales. Siempre hay problemas, en todas las épocas. Eventualmente siempre surge otra problemática, siempre hay cambio, y con esto otros problemas o más problemas. Y el malestar y el sufrimiento van a existir independientemente de nuestra planificación, independientemente de nuestro juicio acertado y nuestra capacidad de reflexión y el poder llevar a cabo, digamos, cambios sociales positivos, tal como vimos en uno de los episodios iniciales de la serie. Si vamos a esperar a que se resuelvan los problemas sociales y económicos para poder cultivar salud mental, psicológica, estamos en problemas porque nunca hay escasez de problemas sociales y económicos. Y esto nace de una concepción errónea más fundamental, y es la creencia de que la salud mental representa un estado, cuando en realidad, en lo profundo, es una modalidad del ser. Muchas veces el equiparar bienestar y placer con felicidad generamos confusiones y pensamos que la felicidad desaparece en la medida que desaparecen nuestros estados de bienestar. Pero podemos desarrollar una forma de ser, como hemos comentado antes, que cultiva la ecuanimidad en medio de la tormenta y que no es incompatible con querer satisfacer nuestras necesidades básicas. O sea, a la par de transitar el camino hacia satisfacer nuestras necesidades esenciales y resolver problemas sociales, podemos hacerlo de una forma más plena, donde podemos realmente apreciar las pequeñas mejoras que obtengamos. Y esto sin tener en cuenta nuestro contexto inmediato. Más allá de los factores socioeconómicos y las desigualdades sociales, es inevitable enfermarnos, perder un trabajo, perder a un ser querido, etc. Todo este contexto impacta nuestro bienestar, obviamente, pero no podemos construir salud mental psicológica en base a la resolución de estas problemáticas, porque de nuevo el cambio y el sufrimiento es inherente a la realidad misma. Si trasladamos el entendimiento de la salud mental a un locus de control socioeconómico, corremos el riesgo que si hacemos que pase solo por este plano, corremos el mismo riesgo que si lo hacemos que pase por un plano individual. O sea, es como la misma cara, pero la misma cara de la moneda, digamos. En el fondo, las herramientas más directas con las que contamos para regular nuestro bienestar son fundamentalmente personales, y debemos hacernos cargo con responsabilidad de nuestra propia experiencia, ¿no? De lo contrario, podemos quedar impotentes ante la dimensión de un problema social tan grande que tampoco podemos cambiar. Entonces, debemos entender que hay factores socioeconómicos que afectan nuestro bienestar, pero no debemos confundir el bienestar como estado del bienestar como modalidad del ser, y de esta forma poder hacernos cargo realmente con responsabilidad de nuestra propia existencia mediante una modalidad del ser que podemos cultivar, que nos da una felicidad que existe a la par de todos los problemas socioeconómicos y que existe a la par de nuestros intentos para mejorar todas esas situaciones. Entonces, finalizando este episodio, esta trilogía, que hablamos del tema de el yo versus los otros, la compasión sabia, quisiera terminar hablando sobre el tema de la compasión, pero particularmente la compasión hacia todos los seres, que es un tema que no hemos tocado y quería incluirlo en esta trilogía y en este último episodio. Y creo que es importante a tenerlo en cuenta y reflexionar respecto al mismo.
Y es que los seres sensibles en el fondo se guían por un principio vital que implica estar libres de sufrimiento y buscar el bienestar. Con seres sensibles nos referimos a cada organismo con un cierto sistema nervioso que hace que sean conscientes de su entorno y que manifiesten dolor y recompensa. Hoy en día el ser humano es extremadamente cruel con los demás seres vivos. Por un lado podemos llegar a cuidar muchísimo a nuestras mascotas y les profesamos cariño, pero no nos cuestionamos lo que hacemos con otros animales y seres vivos, como vacas, pollos, cerdos o peces que usamos para consumir. Un cerdo puede ser incluso más inteligente que nuestro perro y no dejamos de horrorizarnos frente a la idea de comernos a nuestra mascota, pero no nos hacemos mayores problemas al comernos a estos otros animales que son iguales o incluso más sensibles que nuestro querido perro, algo conocido como especismo. Muchas personas se consideran amantes de los animales, a la vez que como sociedad sacrificamos millones de seres vivos cada año sin ninguna razón absolutamente necesaria. Empezar a ser más conscientes de nuestra naturaleza bondadosa y compasiva nos abre a empezar a tomar con mayor consideración a los demás seres y examinar las conductas y tradiciones que tenemos respecto no solo a nuestra alimentación, sino a cómo tratamos a los demás seres vivos en general. Somos seres que hemos cultivado tradiciones donde se integra un fuerte contenido emocional. No es fácil cambiar estas cosas que muchas veces involucran la explotación, sufrimiento y muerte de otros seres vivos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Pero las tradiciones surgieron alguna vez y evolucionaron como todas las cosas dinámicas de nuestra vida y por ende no solo tienen el potencial de cambiar, sino que eventualmente lo harán de la mano de la impermanencia natural de las cosas. Esto puede ser aprovechado para bien y nos permite revisar cómo estamos haciendo las cosas. Lleva tiempo, lleva convicción y persuasión, pero es algo que no solo puede ser posible, sino que también está inevitable. La clave es llevar el cambio hacia un lado luminoso. Nos criamos en una cultura y entorno que naturaliza el hecho de que los productos animales son normales, naturales e incluso necesarios, y en general hemos normalizado un comportamiento en base a todo tipo de justificaciones que en el fondo son más bien racionalizaciones sin gran fundamento. Dicho comportamiento bien examinado lo rechazaríamos rotundamente. El sufrimiento que se produce para producir, por ejemplo, productos animales es inmenso y todo es innecesario realmente. O sea, el consumo de productos animales no es tan esencial para la alimentación humana. Al contrario, el consenso científico avala el hecho de que el consumo de productos animales es perjudicial para nuestra salud comparado con dietas vegetarianas o incluso veganas. Tengamos en cuenta un punto mencionado anteriormente. Cuidarnos a nosotros mismos es una de las mejores formas también de cuidar a los demás. Pensemos en todo lo que le ahorramos al otro si cuidamos de nuestra propia salud. Aunque el mundo de la industria animal intente convencernos de que sus productos contienen nutrientes esenciales que no podemos encontrar en otros lugares, esto simplemente no es cierto. Una dieta basada en plantas de alimentos integrales ha demostrado beneficios considerables para aspectos como mantener una microbiota intestinal sana, estimular el sistema inmunológico, reducir el colesterol, la presión arterial alta, reducir la inflamación y también el riesgo de desarrollar muchas de nuestras principales enfermedades crónicas que afectan a millones de personas, como las enfermedades del corazón, la diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, ciertas formas de cáncer y hasta el deterioro cognitivo. Además, bien planificadas, las dietas basadas en plantas de alimentos integrales también son dietas nutricionalmente adecuadas para todas las etapas de la vida. Se puede encontrar más información al respecto, por ejemplo, en sitios como nutritionfacts.org respecto a la parte científica y técnica de este tipo de alimentación. Pero volviendo a la idea del tema de la compasión hacia todos los seres,
Vivimos en una realidad interdependiente, pero nuestra cognición tiende a separarnos y segregarnos como especie, hecho que es mantenido por la cultura y muchas veces por la propia maquinaria del consumismo. Los animales sufren como nosotros, sienten un amplio espectro de emociones que incluyen amor, alegría, pena, miedo y dolor. El hecho de que los animales experimenten dolor significa que tienen una preferencia natural de evitarlo. El acto más compasivo y benevolente que podamos expresar de parte de nuestra naturaleza compasiva hacia los demás seres es protegerlos del sufrimiento. Nuestra compasión y el cultivo de la maestría termina expresándose en una forma de vida que busca excluir en la medida de lo posible todas las formas de explotación y crueldad hacia los demás seres. No podemos negar que obtenemos muchísimos beneficios de los animales, como medicinas y la capacidad de salvar y mejorar nuestras vidas. Y estos son los animales que usamos en la investigación científica. Quizás el debate más complejo es cómo ser compasivos y evitar el sufrimiento innecesario en este contexto. Pero debemos entender también que la cantidad de animales usados en ciencia es ínfima comparada con la cantidad que es sacrificada para consumo de alimentos. Y la ética cada vez más se ha perfeccionado en este ámbito, aunque faltan mayores avances. Y sobre todo, entender que no es para nada fácil cambiar tradiciones milenarias, ¿no? Pues existe sin dudas un trasfondo cultural enorme respecto al consumo de animales. Todas las culturas presentan celebraciones, ceremonias y rituales donde el consumo de animales está presente, ¿no? Desde tradiciones culinarias hasta los hábitos del día a día de millones de personas que giran en torno a la producción de alimentos basados en animales. Perder esto no es solo perder el hecho de consumir animales en sí, implica tener que reorganizar y cambiar drásticamente todos aquellos aspectos culturales que giran alrededor, que eliminados por la fuerza y con rapidez seguramente afectarían negativamente la vida cultural, económica y social de la humanidad. Estos cambios entonces tienen que ser meditados y darse a nivel de la conciencia de las personas, ¿no? Respetando todo lo que hemos hablado de la libertad personal. Se tiene que dar en base a la persuasión y al razonamiento individual, hasta que exista suficiente como momentum para generar esas transformaciones culturales profundas en torno a la compasión hacia todos los seres.